Muy bien, el tema que vamos a trabajar es el día de hoy tiene que ver nuevamente, o sea, volveríamos como a la etapa inicial, a la etapa de problemas de programación lineal, pero van a tener una pequeña variante que es como una condición o restricción adicional asociada a las variables que están involucradas en el problema y precisamente está relacionado con el hecho de que las variables solo pueden tomar valores enteros. Aquí nos enfrentamos a una situación particular porque el método simplex permite resolver los problemas de programación lineal buscando soluciones para cualquier valor de las variables, digamos, un valor real cualquiera. Pero, digamos, a veces la situación del problema amerita que la solución no pueda ser un número con decimales, ¿verdad? Sino tiene que ser un número entero. O inclusive aparece otro tipo de variable que también permite modelar otro tipo de situaciones que obliga a la variable a ser binaria. Es decir, la variable solo va a tomar valores entre 0 y 1. O sea, ¿está la acción? No está. Básicamente eso es lo que habría que definir. Entonces, vamos a explicar cómo se hace en estos casos, ¿verdad? Y con esto estaríamos cerrando el segundo bloque, digamos, de temas del programa, y ya estaríamos como que preparándonos para el segundo parcial, porque el segundo parcial cerraríamos con el tema de hoy. Y ya a partir de la otra semana empezaríamos a trabajar temas del tercer parcial. Bueno, entonces veamos en qué consiste este tipo de modelación. Bueno, hay problemas en los cuales los valores de las variables de decisión no pueden contener decimales. Algunos ejemplos, cuando las variables están relacionadas con fabricación de artefactos para ventas, entonces no podemos fabricar fracciones de esos artefactos, sino se fabrica un artefacto completo o no. Asistencia de personas a un evento, por ejemplo, podemos decir la persona asiste o no asiste. Entonces se convierte la variable en una variable tipo binaria, entre otros casos, ¿verdad? Que podríamos mencionar. En este grupo de problemas se les conoce como programación lineal entera y para ellos hay métodos de resolución propios. Dado que el método simplex, pues sí tiene que ver con, porque en primera instancia van a ver ustedes que ocupamos aplicar simplex para encontrar una primera solución de arranque, que no necesariamente tiene que ser solución entera, ¿verdad? Y para eso nos podemos apoyar en el método simplex. Pero digamos, el método simplex como tal no nos resuelve todo el problema porque la parte de la restricción de que la variable sea entera o binaria no lo considera. Bueno, hay dos métodos que se pueden utilizar. Uno es el branch and bound, ¿verdad? Que es ramificación y podas, como más o menos la traducción en español que, digamos, que más podemos encontrar al respecto. Tal vez no sea una traducción literal, pero por lo menos es como la forma en que se le llama en español. Y los planos de corte, ese no vamos a trabajarlos hoy, pero básicamente es como para algunos casos, digamos, como cuando trabajamos al principio, programación lineal a partir de métodos gráficos, que uno tenía solamente dos variables y entonces podía graficar, digamos, el polígono eh, de la región factible. Y acá, digamos que uno podría de pronto encontrar algunas soluciones o aproximarse bastante utilizando este método de graficación. Pero sí, estamos muy limitados porque el número de variables que se pueden trabajar es básicamente con dos variables. Entonces, no tiene como muchísimo sentido. Si me queda algo de tiempo la otra semana o así, planifico algún ejemplo así como para que lo vean, básicamente, pero no es la idea como trabajarlo. La idea es que trabajemos el método de branch and bound, que es un método más general que se puede aplicar para muchas variables. Muy bien, vamos avanzando un poquito en materia. Primero, antes de conocer el método, es importante recordar esta función que se llama función parte entera. Es una función que es muy común de trabajar en el curso de matemáticas discretas y me imagino que en algunos cursos de computación puede ser que sea de utilidad para modelar algún tipo de situación. ¿En qué consiste esta función parte entera? Básicamente es una función que, digamos, toma valores para el dominio, para la X,
sea cualquier número real, pero devuelve solo la parte entera de este valor. Entonces, por ejemplo, si aquí yo quiero calcular la imagen de menos 3,16, entonces lo que hacemos es quitar la parte decimal y nos quedamos solo con la parte entera del número, que sería menos 3. Si quiero calcular f de e, recuerden que el valor es 2,71 y resto. Entonces quitamos la parte decimal y nos quedamos solo con la parte entera, que es 2. F de pi, como pi es 3,1416, entonces quitamos los decimales y nos quedamos con 3. Raíz cuadrada de 29, bueno, ahí tenemos raíz cuadrada de 25 es 5 y raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, raíz de 29 es un número que está entre 25 y 36. Es decir, es 5 punto y resto. Entonces, quitamos los decimales y nos quedamos solamente con la parte entera, que es 5. Y si ya ustedes van a graficar la función, más o menos quedaría una función como tipo escalera. Es decir, por ejemplo, todos los valores que estén entre menos 2 y menos 1 se asocian con menos 2, que es la parte entera de ese número. Los valores, por ejemplo, acá, que estén entre 2 y 3, entonces quita la parte decimal y su parte entera corresponde a 2, que serían esta línea horizontal o paralela al eje X. Bueno, eso nada más para recordar y que se entienda entonces lo que vamos a hacer ahora en el modelo. Entonces, más adelante lo vamos a retomar. El método de branch and bound, entonces, requiere los siguientes pasos. Vea, un primer paso es, hay que resolver el problema sin asumir restricciones. En este caso, pueden apoyarse en el método simplex. Esta fase se le llama como el método relajado, es decir, sin la restricción. El método relajado es cuando no tenemos restricción de parte, digamos, de que la variable sea entera o que sea binaria, sino que simplemente lo que dé como solución es bueno para nosotros, puede ser cualquier número real y entonces el método simplex funciona bastante bien. Entonces primero lo resolvemos de manera general y eso lo vamos a conocer o se conoce, digamos, dentro de la metodología como el método relajado. Con esta solución óptima que proviene del método relajado, ¿verdad? Digamos que el valor de x1 dio a y el valor de x2 dio b, por decir algo, que eran dos variables que estaban en el método, en el modelo, perdón. Se inicia la ramificación del problema haciendo uso de la función parte entera. Entonces aquí es donde la función parte entera empieza a tomar un poco de protagonismo. Vamos a ver. Se escoge entonces una variable del problema. Puede ser x1, puede ser x2. Aquí a manera de ilustración vamos a tomar x1, cuyo valor en la solución no sea entera. No incluyen aquí variables de holgura. Tienen que ser las variables de decisión solamente. Y eh, se ramifica, y bueno, se hace una ramificación, ya lo vamos a ver cómo se hace. A partir de, ya se agrega ahí una restricción. Estas restricciones van a ser las siguientes. Por un lado, entonces, ustedes van digamos, es como empezar en un nodo principal y se divide entonces en dos caminos. Uno a la izquierda, que va a tomar la parte entera de la solución óptima que se obtuvo del modelo relajado, ¿verdad? Y la parte derecha va a tomar la parte entera del modelo relajado, de la solución del método relajado más 1. Y entonces dividimos, digamos que el modelo en dos grupos distintos, menores o iguales que A y mayores o iguales que la parte entera de A más 1. Aquí, perdón, menores o iguales que la parte entera de A. En la solución óptima, por ejemplo, con la solución óptima, por ejemplo, y ya tomando que el x2 vale b, entonces se inicia la ramificación del problema haciendo uso de esta función parte entera de ahí en adelante. Muy bien, entonces aquí de manera gráfica podemos verlo de esta manera. Tenemos un problema cero, que es cuando iniciamos, y tenemos unas soluciones óptimas del modelo relajado, ¿ok? Con su función objetivo. Ahora, aquí entonces, se divide en dos problemas diferentes. Un problema 1, que es con la restricción de que el x1 tiene que tomar el valor eh, de la parte entera de esta solución óptima obtenida en el modelo relajado
Y el modelo 2, que vamos a llamar problema 2, entonces va a tomar la parte entera de esta A más 1. Y se vuelve a resolver, o sea, una vez que tenemos esto, volvemos a resolver el problema para encontrar cuál es el valor que va asociado a la B y cuál es el valor que acá también. Aquí no sería B, aquí sería este X2. Ahora le corrijo ahí. Y aquí también. Debería ser X2. Y volvemos a evaluar las funciones objetivos. Voy a explicar esto un poquito mejor, tal vez con un ejemplo que por aquí tenemos organizado. A ver, digamos este ejemplo. Tenemos una función objetivo que es maximizar este z, que es 3x1 más 3x2. Restricciones para el modelo, que 2x1 más x2 es menor o igual a 6, que 2x1 más 3x2 menor o igual que 9. Y x1 y x2 son variables mayores que 0, pero tienen que ser enteras. Entonces tomamos este modelo, lo trabajamos en simplex y obtenemos estas soluciones. Y el x1 es 9 cuartos. Ven que no es entera, esto es como 2.25. Y el x2 es 3 medios, que equivale a 1,5, 1.5. Entonces, a partir de acá ya estaríamos como en el primer paso, con las soluciones obtenidas en el modelo relajado. Ahora vamos a la siguiente fase, que es empezar a hacer esta división del árbol acá. Entonces acá, bien, tomamos como problema 0 este problema original que devuelve estas soluciones. Entonces, me traigo para acá, para el problema 0, las soluciones, que es x igual a 2.25 y x2 1.5. Y entonces calculo el z, que en este caso es, recuerden que es, la función objetivo es 3x1 más 4x2. Entonces sería 3 por el x1, que vale 2.25, más 4 por el x2, que vale 1.5, y esto da un acumulado de 12.75. Entonces este es el valor de la función objetivo, el valor máximo que se obtiene con esta solución óptima del modelo relajado. Muy bien. Entonces aquí hay que escoger una de las dos variables, porque las dos no son enteras. Entonces da igual que empiecen con x1 o x2. En este caso se va a tomar x1 a manera de ilustración. Entonces, ¿qué pasa con el x1? Bueno, entonces tenemos que dividir este problema en dos problemas distintos. Vamos a llamar P sub 1 y P sub 2, que ese es el problema 1 y problema 2. Es importante esto. Este problema de acá ya es diferente, no tiene nada que ver con este. O sea, sí tiene que ver porque este le dio, digamos, fue como el modelo madre, ¿verdad? Que da origen a este hijo. Pero digamos que ya para efectos de la solución, pues es un problema distinto. O sea, no tengo yo que estar recurriendo a los modelos anteriores para nada. Entonces, quiere decir que el modelo problema cero se descompone en dos problemas ahora distintos e independientes. Este tampoco depende de este, ni este depende de este. Son como modelos apartes. Eh, y eso precisamente porque la variable x1 es la restricción para separar esto en dos regiones distintas. Entonces, lo que está aquí no está aquí. Por eso este modelo representa una zona que no tiene intersección con esta. Y eso los vuelve independientes. Bueno, entonces aquí, ahora, ¿cómo se hace esta restricción? Tienen que tomar de x1 la parte entera. Y la parte entera de 2.25 es 2. Entonces, aquí sería para x1 menor o igual a 2. Y del otro lado, que es este x1 mayor o igual a 3, este 3 sale de la parte entera de x1 más 1, que es esto que veníamos hablando acá. Esta parte entera más 1 y la parte izquierda es solo la parte entera de esa solución. Muy bien, voy a ir aquí por la parte izquierda para que vean cómo se construye. Bueno, entonces acá, este cuadrito que está aquí, o sea, ya ustedes ven aquí la lámina lista, que ya está como preparado, pero digamos, lo primero que uno va a hacer, o sea, antes que este cuadrito, lo último que van a llenar, lo primero que se hace es completar el nuevo modelo. Entonces, el nuevo modelo toma del modelo original, pues igual, la misma función objetivo no cambia. Hereda todas las restricciones que estaban en este modelo,
pero se le agrega una restricción más. Vean que este modelo tiene 2 restricciones y este tiene ahora 3. ¿Y cuál restricción nueva se incluye? Esta, la que está aquí en la rama izquierda. Entonces, incluimos esta nueva restricción al modelo y ahora se resuelve el modelo, ¿verdad? Bueno, en este caso, se resuelve, pero asignándole un valor entero al x1, que en este caso, vamos a asignarle el valor de 2. Ahora, ¿qué pasa si x1 vale 2? Entonces, me voy a cada una de las restricciones, ¿verdad? Y reemplazo x1 por 2. Y entonces me va a quedar aquí 2 por 2 más x2 y despejo el x2. Entonces, esto me da 4, lo pasan a restar y 6 menos 4 les queda 2. Entonces, x2 es menor o igual a 2. Y acá hacen lo mismo. Reemplazan aquí este x1 por 2, entonces le queda 2 por 2, 4, más 3 por x2 menor o igual a 9. Se llevan el 4. Al otro lado, a restar, les va a quedar 5 y luego este 3 lo pasan a dividir y entonces les queda así. Entonces aquí se quedan dos regiones. Uno es para que el x2 tomará valores iguales o menores que 2 y este tomará valores menores o iguales que 5 tercios. Pero, pero digamos, tenemos que revisar cuál es la región común entre estas restricciones, porque si incluimos valores que solo se cumplen en una de ellas, ya no funcionaría para el modelo. Tenemos que buscar la región común, digamos, para el x2 que satisfaga ambas restricciones, porque si, por ejemplo, si aquí el x2 yo lo tomo como 1.99, no cumple esta. Entonces necesitamos que los x2 sean valores que satisfagan tanto la restricción 1 como la restricción 2 para que puedan estar dentro de los candidatos a solución del modelo. Entonces acá resulta que 2 es mayor que 5 tercios, porque la mitad de 5 es 2.5 y este es 3, entonces que sí que esto vale menos de 2. Entonces, en ese caso, como el objetivo es maximizar, y digamos, si la función objetivo está compuesta de solo sumas, esta función se maximiza y mientras más grandes sean los valores de x1 y x2. Entonces, entre estas dos restricciones, tomamos una región común y el valor máximo que podría tomar el x2 es 5 tercios y este es el valor que asignamos acá a la solución. Y entonces se vienen a la función objetivo, reemplazan x1 por 2 y x2 por 5 tercios y les da 2,667. Esto va a irles pasando. Cuando el problema es de maximizar, los valores de la función objetivo en las ramas que están en niveles inferiores va a ir como disminuyendo un poco. O sea, eso es normal que les pase. Y cuando están en caso de minimización, más bien estos valores de función objetivo tienden a aumentar. Ese es un comportamiento, digamos, normal que va a ocurrir. Bueno, así estamos con esta rama. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, entonces vamos a ver qué ocurrió en la rama de la derecha. En la rama de la derecha, entonces, igual, el cuadrito blanco es lo último que vamos a construir. Revisemos las restricciones. Entonces acá se heredan las restricciones del problema cero, que es esta función objetivo y estas dos restricciones. Pero aquí, del lado derecho, la restricción nueva que aparece es esta que está aquí en la rama, en la restricción de la rama derecha. Y entonces lo incluimos al modelo. Es decir, hay que incluir que x1 es mayor o igual que 3. En este caso, vamos a darle a x1 el valor de 3, que es la parte entera. Y entonces reemplazamos en las restricciones y despejamos x2. Entonces, igual a como lo hicimos en la parte izquierda. Van a hacer aquí 2 por 3, 6. Y este 6 lo llevan al otro lado a restar y entonces les da 0. Y acá hacen 2 por 3, 6, que es de esta parte. Lo llevan al otro lado a restar, les queda 3 y luego pasan este 3 a dividir y eso les da 1. Y entonces les queda que el x2
es menor o igual a 0 o menor o igual a 1. Pero entonces, la región común de estos dos es está, digamos, como valor máximo el 0. A ver, voy a ver si lo puedo hacer aquí con el mouse, nada más para que, por aquello de que alguien tenga alguna duda. Segundito. Digamos, para esta parte de aquí, voy a hacerlo aquí arriba. Digamos, en la primera condición, ¿verdad? Lo que tenemos es, si esta fuera la recta, y aquí está el 0, los valores que está tomando desde aquí para allá, de esta región. Y con la condición 2, los valores que está tomando es de 1 para abajo. Entonces, si el 1 está aquí, sería de aquí para allá. Entonces sería esta zona. Entonces tenemos que tomar la región común. Entonces la región común va a estar en la intersección a partir de acá. Entonces, esto hay que descartarlo, porque esta parte toma valores que satisfacen solo esta segunda restricción, pero no satisfacen esta, la primera. Y necesito que satisfagan ambas. Bueno, entonces, una vez que se tiene la región común, ¿verdad? O sea, de estas dos restricciones, básicamente me voy a quedar con que x2 sea menor o igual que 0. Entonces tomo el valor más grande y ese es el que me traigo para acá. Y entonces le asigno a x2 el 0. Entonces vean que acá, al evaluar en la función objetivo, reemplazando la x1 por 3 y la x2 por 0, el z me da 9. Entonces vean que esta ya es una solución entera, porque tanto x1 como x2 tienen valores enteros. Sin embargo, digamos, como acá la z es más grande que acá, entonces esta no es la solución que maximiza. Entonces tengo que descartar esta solución entera y seguir trabajando por la rama izquierda. Entonces voy a continuar en la siguiente lámina. Acá se explica que a pesar de que esto es una solución entera, no podemos tomarla como la óptima porque del lado izquierdo nos quedó un valor más grande en el z, en la función objetivo. Y como andamos maximizando, entonces esta no es el máximo. Entonces voy a seguir depurando la parte izquierda. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora entonces, o nos olvidamos del problema 2 y vamos a agarrar el problema 1 y vamos a dividirlo ahora en dos nuevos problemas. Hay que partir esto en dos ramas. Como tengo un valor entero y otro que no, entonces no hay chance de escoger. Ahora hay que dividir esto en dos ramas, pero a partir de x2, que es el que no es entero. Y eso lo vamos a hacer como sigue en la siguiente lámina. Aquí vean que entonces ya no salimos de P sub 0, sino de P sub 1, que tenía soluciones 2, 5 tercios y Z 12.667. Y entonces ahora agarramos el valor X2 y tomamos la parte entera. Y la parte entera es 1. Entonces hacemos una rama hacia la izquierda para valores menores o iguales a 1. Y en la parte derecha, entonces sería la otra rama que equivale a la parte entera de x2 más 1. Entonces, como la parte entera es 1, al sumarle 1 nos quedan 2. Y esto me genera dos nuevos problemas. Ahora sería el P sub 3 y el P sub 4, respectivamente problema 3 y 4.
¿Qué pasa en el problema 3? Se heredan todas las restricciones que teníamos del problema 1. Pero si ustedes recuerdan, el problema 1 tenía estas restricciones que eran del problema 0 y esta restricción adicional que venía de acá. Entonces hay que pasarle todas estas restricciones y ahora agregarle la nueva. Es decir, estas dos vienen del problema original, esta viene de P sub 1 y esta restricción se agrega ahora como nueva porque viene de esta división acá en la rama. Bueno, entonces ahora lo que hago es tomar x2 y le asigno el valor 1, ¿verdad? Siempre se le asigna el de la parte entera y reemplazo en las diferentes restricciones para ver cuáles son los movimientos que puede tener x1. Entonces, al ser x2 igual a 1, acá, entonces aquí pasan a restar 6 menos 1, 5, y luego el 2 lo pasan a dividir y obtienen esta primera. En la segunda, cambian por 1 acá, pasan el 3 a restar, les queda 6, y el 2 lo pasan a dividir y eso les da 3. Y x1 menor o igual a 2 es esta restricción que está aquí. De esas tres, tienen que buscar la región común. Y de esa región común toman el valor más grande, que en ese caso, x1 va a ser 2. Porque esto es 2 punto y resto, ¿verdad? Como 2.5, este es 3 y este es 2. Entonces me quedo con 2, que es donde iniciaría esa región común, porque todas estas variables se satisfacen de este valor hacia abajo. Entonces el valor que está incluido en todos es a partir de 2 hacia la izquierda. De ese intervalo me quedo con el mayor, que es 2, y ese lo devuelvo acá a la solución. Ahora, esta ya es una solución entera. Hay que tomarlo en cuenta. Pero van a ver que no es óptima, pues porque de este lado nos va a quedar un z mayor. Lo ven acá. Este es de 10 y este es de 12.5. Pero bueno, veamos lo que pasa al lado derecho. Entonces igual, las mismas restricciones que se heredan del problema 1 y agregamos la nueva restricción que es x1 mayor o igual que 2, que debería ser, perdón, aquí es x2. Tengo que cambiarles esto y es esta restricción que está aquí. Entonces, x2 mayor o igual a 2. Tomamos o le asignamos al valor x2, digamos, el valor de 2 y despejamos x1 en cada una de las restricciones. Entonces, las tres restricciones, ya no me voy a tener explicando porque ya les expliqué cómo se hace. Ustedes pueden verificar. Pero entonces al final va a quedar que x1 es 2, menor o igual a 2, que x1 menor o igual a 3 medios y x1 menor o igual a 2. Y entonces de todas estas, eh, la, el valor más grande que puedo tomar, que sea una región común para todos, como el 3 medios está un poco más a la izquierda, incluye valores menores o iguales que, entonces me quedo con este. Y 3 medios se lo heredo acá al problema 4 como una solución. Entonces me queda una solución para el problema 4 que es x1 igual a 3 medios, x2 2 y con una función objetivo que vale 12.5 para estos dos valores. Como este valor es más grande, entonces aunque aquí tuvimos una pequeña alegría porque era una solución entera y era candidato a ser la solución óptima, pues nos dimos cuenta que no calificaba porque dio un valor de función objetivo mucho más pequeño que este. Eso nos obliga a que ahora tengamos que tomar esto y hacer una nueva rama. Entonces, vean, aquí es P4, entonces ahora P4 se va a dividir en otros dos problemas diferentes. Tenemos P4, ahora sí. X2 es entero, entonces no vamos a hacer ninguna división a partir del X2, sino que vamos a tomar X1, que vale 3 medios. Entonces, 3 medios, que equivale a 1.5, tomamos la parte entera, sería 1, y la parte entera más 1 es 2, y aquí separamos en dos regiones. Ahora, mi nuevo modelo incluye, vean que va incluyendo todas las restricciones de los niveles superiores que están en la misma rama, ¿verdad? Entonces, hasta aquí venimos heredando las restricciones de peso 4, que son estas cuatro restricciones. Y se agrega una quinta restricción que es esta,
que x1 sea menor o igual a 1. Tomamos a x1 con el valor de 1 y despejamos x2 y aquí obtenemos estas condiciones. Y entonces encontramos que en el intervalo común, el valor más grande que yo puedo heredar, porque la idea es maximizar, es 7 tercios y se lo heredo al x2. Entonces me queda x1 igual a 1 y x2 igual a 7 tercios y un valor de z de 12.333. Ahora, del lado derecho, que es x1 mayor o igual a 2, nuevamente tomo todas las restricciones que traía de P4 y agrego esta nueva restricción que es el x1 mayor o igual a 2. Tomo para x1 el valor de 2 y despejo el x2 en las restricciones que serían esta y esta que tienen x2. Vean que esta nada más es copiarla porque no tiene valor de x1 para sustituirla, pero sí hay que considerarla en la decisión. Y entonces tenemos acá de que esto tiene que ser menor o igual que 2, menor o igual que 5 tercios y a la vez mayor o igual que 2. Y aquí entonces ustedes no van a encontrar una región que cumpla con todas las condiciones, porque el 5 tercios va a quedar, digamos, como muy acá, muy atrás y el 2 va a quedar más acá y esta restricción dice que es de 2 hacia arriba y esta dice que es de 5 tercios hacia abajo, entonces no va a haber intersección entre las tres. Sí, entre estas dos sí hay intersección, pero ya al incluir esta restricción, como es mayor o igual, no hay intersección entre las tres. Eso hace que no le podamos dar ningún valor a x2 y se indica que el problema es infactible en este caso. Entonces aquí tenemos que seguir trabajando en la rama del lado izquierdo, o sea, en el P sub 5, porque aquí llegamos a un problema infactible. Entonces aquí la decisión no es porque el Z sea mayor de este lado que este, sino la decisión de seguir trabajando esta rama tiene que ver porque hay una rama donde el problema se volvió infactible. Entonces, ahí como nos detenemos en el trabajo. Entonces, seguimos trabajando nuevamente con P sub 5. Ahora, de P sub 5 tenemos x1 igual a 1 y x2 igual a 7 tercios. Y acá, la variable que no es entera es x2. Entonces vamos a usar como referencia x2 para dividir en dos ramas diferentes. Ahora, la parte entera de 7 tercios es 2 y la parte entera de 7 tercios más 1 es 3. De acá, entonces, traemos todas las 5 restricciones hasta acá. Son las restricciones que se heredan del P sub 5. En la lámina anterior, ustedes lo pueden verificar luego, y agregan esta nueva restricción de acá. Y ahora sí, volvemos a tomar ahora x2 igual a 2 y despejamos x1 en todas las restricciones donde x1 esté presente, es decir, en la tercera y también hay que incluirla aquí en la quinta. Entonces son 4 condiciones donde el x1 está presente. Y acá buscamos cuál es la región que sería, digamos, común y de esa región común, entre las 4 restricciones, nos quedamos con el valor mayor que pueda tomar. Entonces, ustedes ven aquí, este es 2, este es 2, estas restricciones quedan iguales. Este es 3 medios, es 1.5, entonces gana esta con respecto a esta, pero 1 es más pequeño que 1.5. Entonces, 1 está más a la izquierda, entonces nos quedamos con esta como valor máximo 1 y se lo heredamos al modelo y esto ya nos da una solución entera. Pero hasta el momento, y evaluando en la función objetivo, esto da 11. Hay que ver el lado derecho para saber si esta solución entera va a ser la solución óptima o si el lado derecho, por el contrario, nos va a dar otra solución entera, pero que tenga mayor valor para la función objetivo. Entonces acá igual, se heredan todas las restricciones del problema P5 y agregamos la nueva restricción que es que x2 tiene que ser mayor o igual a 3. Le asignan a x2 el valor de 3 y despejan de las restricciones que tengan x1, que es esta y esta de acá, y despejan x1 ahí. Y entonces de acá buscan la región común y de esa región común toman el valor máximo que se puede asociar al x1. Entonces acá tenemos 2, 1, 3 medios y 0. Entonces 3 medios está a la izquierda de 2, me quedo con este. Luego
1 está a la izquierda, entonces me quedo con 1, y entre 1 y 0 está más a la izquierda en 0, entonces me quedo como valor máximo que puede tomar y que sea común entre todos el 0. Y se lo heredo a la solución de P8. Y entonces resuelvo la función, o calculo la función objetivo, el z, a partir de este 0 y este 3, y eso me da que z vale 12. Y como 12 es más grande que 11, entonces esta es una solución entera y es la solución óptima. Bien, preguntas. Profe, Sí, señor. ca- eh, si se diera el caso de que hubieran dos soluciones óptimas, ¿cómo se vería representado? Em, Sería como que en una iteración, digamos, P7 y P8 den el mismo Z. digamos, yo- bajo este modelo, ya la única situación, así como que uno tenga que tomar una decisión entre una y otra, es que llega como al punto final y se da un empate. Entonces te digan, mira, encontré dos soluciones óptimas. Entonces ahí es indistinto para la empresa, pues cuál puede tomar, porque las dos le van a dar el mismo rendimiento. Ahora, al igual que en los problemas de transporte, por ejemplo, que a veces ahí no podemos encontrar todas las soluciones óptimas, pero los mecanismos están hechos para que usted, o los métodos, ¿verdad? Están hechos para que usted al menos encuentre una solución óptima. Y trabajamos sobre esa, con la idea de que si hubiera otra solución óptima no va a mejorar, digamos, esa que encontramos. Entonces, a veces no podemos tener todas las soluciones óptimas disponibles, ¿verdad? O sea, mientras más variables tenga el modelo, todavía es más complejo, ¿verdad? Poder tener todos los escenarios posibles. Entonces, damos por satisfechos de que al menos encontremos una solución óptima y sobre esa se toman decisiones. Entonces, si aquí llegamos a la solución óptima y no nos dimos cuenta de que había otra porque en el camino, en esta ramificación, nunca nos percatamos, ¿verdad?, de que existiera, igual podemos dormir tranquilos porque pues, vamos a tomar decisiones sobre la que encontramos y listo. Y en el caso en que lleguen a este punto final y haya un empate, entonces, bueno, y ahí la empresa decidirá, pues, cuál de las dos quiera modelar, ¿verdad? O implementar. Pero digamos, sería como lo que yo le puedo decir, no sé, digamos, no sé qué mecanismo, criterio, argumento se puede usar para uno saber si el modelo tiene más de una solución óptima. Eso sí no sabría decirse. Ahora, cuando las restricciones son de valores enteros, eso es más difícil que ocurra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en un problema que vimos en programación lineal con Simplex, recuerdo que habíamos encontrado que encontramos dos soluciones óptimas con Simplex. Eso quiere decir que eran como dos vértices, que eran solución óptima. Entonces, había un teorema que decía que entonces eh, los puntos que quedaban entre esos dos vértices también eran soluciones óptimas. Pero todas esas soluciones que están ahí eran soluciones no enteras, ¿verdad? Todas esas aquí no podrían entrar, digamos, en competencia. Entonces, encontrar dos soluciones óptimas y que sean enteras, que cumplan restricción, creo que es algo ya mucho más complicado, ¿verdad? Pero, digamos, nunca descartemos que no haya un caso por ahí aislado que de pronto ah, tenga esta condición. Sin embargo, pensaría yo que sería así como un caso muy atípico, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Entonces, para hacerles un recorrido de lo que hicimos con el modelo de Branch and Bound, teníamos un problema cero y este era el valor que teníamos para la función objetivo. Y este se dividió en dos problemas, en P sub 1 y P sub 2. Este tenía un valor Z9, este 12,667. Entonces,
Nos olvidamos de esta rama y nos fuimos por esta porque tenía un valor de z mayor. Porque estamos maximizando. Recuerden que si es más minimizar, entonces hubiésemos tenido que irnos por P sub 2. Luego acá, este se divide en 2. Aquí resulta que este z valió 10 y este 12.5. Entonces, nos vamos por el z más grande, que es este, y seguimos ramificando. Acá en P sub 6 nos dio infactible y este no, entonces no nos quedó de otra que seguir por P sub 5, que si se dividió a su vez en dos casos, ¿verdad? Un Z dio 11 y el otro 12, y entonces este lo asignamos como solución óptima. Muy bien. Ok, hasta ahí entonces un problema de programación lineal entera, y vamos a ver ahora otro problema de programación lineal. Aquí no vamos a usar el método como tal, pero sí quiero que tratemos como de entender cómo plantearlo. Yo creo que aquí también es una de las partes más difíciles. Tal vez ustedes inclusive en el examen pasado lo tuvieron que percibir, digamos, que cuando a uno le dan una redacción de un problema y ya hacer el planteamiento del modelo es la parte un poquillo complicado, que cuando hay que ver cuántas variables son las que tiene uno que incorporar, cómo están organizadas esas variables y demás. Bueno, en este modelo la idea es que requiera de variables binarias. Vamos a ver cómo las podemos detectar, por lo menos en este caso. Entonces, California, la empresa California Manufacturing CO es una empresa diversificada con varias fábricas y almacenes en toda California. Pero digamos, aunque tiene fábricas y almacenes en toda California, curiosamente no tiene ninguna fábrica en Los Ángeles y San Francisco, que también son ciudades del estado de California. Entonces, un problema básico es construir una nueva fábrica en Los Ángeles o San Francisco, o tal vez incluso en ambas ciudades. La gerencia también está considerando construir como máximo un nuevo almacén, pero restringirá la elección de una ciudad donde se esté construyendo una nueva fábrica. Es decir, se va a valorar si la empresa puede fabricar o puede construir, perdón, una fábrica en Los Ángeles, o digamos una fábrica o una planta de la fábrica como tal en Los Ángeles y otra en San Francisco, o solo una de las dos ciudades. Bueno, eso lo va a responder la solución del problema. Pero aparte de eso, digamos, hay una condición de que podría construirse en la misma ciudad donde se defina la construcción de la fábrica, construir una bodega o un almacén. Entonces, la construcción de la bodega o almacén está condicionado a que primero se asigne la construcción de la fábrica ahí. Ahora, construir el almacén no es obligatorio. Es decir, en caso de que sea la mejor opción para la empresa, se recomendará construir el almacén, pero la empresa es la que al final tendrá que decidir, pero no es una obligatoriedad. Y de construirlo tiene que ser en la misma ciudad donde hay una fábrica. No va a construir, por ejemplo, algo que no puede pasar acá es que construyan la fábrica en Los Ángeles y un almacén en San Francisco. No, aquí podría pasar que Los Ángeles y San Francisco tengan ambas una fábrica y en ambas puede haber un almacén. Puede ser que solo haya fábrica en Los Ángeles, San Francisco, no se construyan almacenes. Puede ser que se recomiende construir la fábrica y el almacén en Los Ángeles, o fábrica y almacén en San Francisco. Digamos, son como las variantes con las que hay que jugar. Bueno, la nota que aparece ahí es básicamente esto que les acabo de explicar, pero que queda ahí por escrito para cuando ustedes tengan que repasar el ejercicio. Veamos entonces algunas condiciones de tipo presupuestarios y económicas que tienen que tomarse en cuenta para la decisión, porque esta es como las condiciones básicas de lo que se desea hacer, pero siempre eso está sujeto a cantidades limitadas, a restricciones. Y estas restricciones están dadas en esta tabla. Vamos a ver. Las restricciones sería que si se construye la fábrica en Los Ángeles, se construye la fábrica en San Francisco, se construye una bodega en Los Ángeles y se construye una bodega en San Francisco. El capital que se tiene disponible para este proyecto es de
10 millones de dólares. Ahora, estos montos que están acá están en millones de dólares y representan estas dos variables. Aquí, una es valor neto, valor presente neto y valor requerido. A ver, esto debe interpretarse así. Esto es lo que le costaría a la empresa fabricar o crear la fábrica en Los Ángeles, construir esa fábrica. Esto le costaría a la empresa construir la fábrica en San Francisco. Esto es lo que le costaría a la empresa construir la bodega en Los Ángeles. Esto es lo que le costaría a la empresa construir la bodega en San Francisco. ¿Y esta otra qué significa? Bueno, hay cosas así, digamos, a veces en el asunto de los bienes, de los bienes raíces, por ejemplo, usted puede ver un lote, ¿verdad? Que si ese lote tiene un valor de metro cuadrado, así, charralado, como usted lo vea como al inicio. Bueno, entonces si usted decide, bueno, si ese lote lo trabajamos bien, le hacemos un relleno, construimos una tapia por acá, aceras por acá, lo fraccionamos con una carretera en el centro y hacemos acá una casa de 2 pisos y no sé qué. Entonces, esa construcción nueva, digamos que la casa y la calle que usted construye, pues tiene un costo acá, pero eso, digamos, ya le da un valor diferente a la hora de vender porque ya cuenta con una serie de condiciones y mejoras, ¿verdad? Sería más o menos como también que usted quiera vender un lote en un lugar donde no hay servicios de agua, no hay servicio de electricidad, y de pronto entonces alguien diga, no, yo voy a asumir los costos, me cuesta pues 6 millones, poner el posteado y demás, llevo electricidad a ese lugar, hablo con el acueducto y entonces me ponen el servicio de agua. Y entonces ahora ya es diferente ir a vender un lote que tiene todos los servicios y es un lote apto para construcción, por si alguien está interesado. Y entonces eleva el valor de ese metro cuadrado del lote, ¿verdad? Por las diferentes mejoras que tiene ahora este. Entonces acá, eso quiere decir que si la empresa construye, por ejemplo, la fábrica en Los Ángeles, esto va a agregar o va a tener un impacto en el valor de la empresa como tal de 8 millones. Es decir, invierte 6, pero el valor de la empresa se ve incrementado en 8 millones como tal. Quiere decir que recupera estos 6, inclusive le quedan 2 millones arriba adicionales. A ver, creo que eso se explica aquí. El valor presente neto corresponde al beneficio en el valor presente neto de la compañía y el valor requerido es lo que costaría a la empresa. Es decir, que este valor presente neto es el impacto que tendría esta construcción ya dentro del valor global de la compañía como tal. Ahora, ¿qué le interesa a la compañía? Pues a la compañía le interesa, pues, bueno, podría ser que alguien diga, me interesa minimizar los costos, pero tal vez a la compañía le interesa más maximizar el valor de la compañía como tal en el mercado, o sea, cotizarla con un valor mucho más alto. Entonces, la compañía tal vez lo que le interesa es, bueno, ¿qué debo hacer de estas construcciones que está acá de manera que tenga mayor impacto en el valor global de la empresa? Entonces, vamos a enfocar este problema hacia la maximización de este impacto del valor presente neto de la empresa. Muy bien. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos aquí. Ahora, resulta que las variables que van a estar aquí presentes, x1 hasta x4, van a ser variables de tipo binario. No son variables que pueden tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, esta x1, que va a estar asociada a la idea de que si se construye la fábrica en Los Ángeles, va a representar, digamos, si vale 1, significa que se va a construir la planta. Y si vale 0, quiere decir que no se va a construir esa planta en Los Ángeles, o la fábrica, digamos. La variable x2 también va a ser binaria y va a significar que sí se construye la fábrica o la planta en San Francisco y si vale 0 es que no se va a construir.
X3 está asociada a la bodega en Los Ángeles, que se construye si vale 1 y no se construye si vale 0. Es que esto es como interesante porque, digamos, estos valores acá están asociados, o sea, ya esta cantidad es fija y esta cantidad, digamos, la tiene que gastar la empresa si decide construir la fábrica en Los Ángeles. Si decide no construirla, entonces gasta 0. O sea, no hay una posibilidad de gastar de 0 a 6 millones o algo así, o sea, o fracción de esta. Simplemente lo gastará si decide hacerlo y no lo gastará si decide no hacerlo. Entonces ya la variable tiene ese rol, no puede dar valores fraccionarios de esta. Y finalmente X4, que este sería la bodega en San Francisco, se construye si vale 1 y no se construye si vale 0. Muy bien, y la función objetivo es al final, digamos, el acumulado de, de este valor presente neto, que es lo que queremos maximizar. Entonces, aquí no lo escribí, bueno, pero aquí sí se indica que queremos es maximizar el valor presente neto de la empresa. Entonces, ¿cómo se calcularía eso? Pues con 8 por X1, 5 por X1, X2, perdón, 6 por X3 y 4 por X4. Ahora vean acá, si la X1 va a dar en la solución óptima como 0, entonces simplemente estos 8 millones no los va a tener en el valor, digamos, el valor neto de la compañía. Si vale 1, entonces la compañía incrementará su valor en 8 millones. Aquí el X2, si vale 0, pues la compañía no aumentará en 5 millones su valor. Pero si vale 1, sí aumentará. Y así para el caso de las bodegas. Muy bien. ¿Claros por acá con la función objetivo? Ok, entonces vamos acá con ahora sí, con las restricciones. Primero, hay una restricción que hay un capital disponible, es decir, la empresa solo tiene 10 millones de dólares para hacer este proyecto. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos aquí a la tabla y nos traemos los costos, que son estos, son los costos de la construcción. Entonces, el costo total que sería 6 por X1 más 3 por X2 más 5 por lo que vale X3 más 2 por lo que vale construir la bodega en San Francisco, ¿verdad? Esto es 6, es lo que, digamos, sería lo que costaría construir la fábrica en Los Ángeles. Construir la fábrica en San Francisco. Esta sería la bodega de Los Ángeles y esta la bodega en San Francisco. Recuerden que esta es binaria, entonces digamos, o sea, tiene que gastar 6 millones si decide hacerlo, o sea, si vale 1. Si decide no hacerlo, si vale 0, pues esto aportaría 0, digamos, dentro del acumulado. Pero al final, digamos, los costos de todos hay que sumarlos y eso no puede sobrepasar a los 10 millones con los que cuenta la empresa. Se debe construir como máximo una bodega. Entonces, las variables asociadas a la bodega son X3 y X4. Estas dos que están asociadas a las bodegas. Entonces, acá quiere decir que la suma de las variables de las bodegas no pueden sobrepasar a 1. O sea, aquí puede pasar que las dos valgan 0, cumple la condición. O sea, quiere decir que no se construyen las bodegas. Y si se construye, solo se puede construir una de ellas. Entonces, digamos, si se construye X3, vale 1. Esta ya tiene que valer 0 porque no se podría construir. Entonces, esto vale 1. Si se construye X4, este X4 vale 1 y este vale 0. Entonces, la suma de estos valdría 1, que estaría cumpliendo la restricción. Pero vean que esta restricción no permite que se construyan ambas porque sobrepasa digamos, al máximo que es 1 en este caso. Y la siguiente restricción es que la construcción de la bodega está limitada a la ciudad donde se construya la fábrica. Entonces, eso lo podemos ver así. Las fábricas, bueno, aquí sería la bodega, ¿verdad? No puede sobrepasar a la fábrica. Entonces, por ejemplo, digamos, bueno, aquí entonces sería la bodega X3, es la bodega de Los Ángeles. Y está relacionada con la construcción de la fábrica en Los Ángeles y la bodega de San Francisco con la fábrica en San Francisco. Ahora, para interpretar esas restricciones, vean que aquí, si la X1 vale 0,
entonces esta X3 solo puede valer 0 porque como no se construyó fábrica en Los Ángeles, no puede haber bodega, ¿verdad? Entonces quiere decir que X3 tiene que ser menor o igual a 0. Y como solo es binario, 0, 1 va a tomar valor 0. Pero ¿qué pasa si X1 vale 1? Quiere decir, se construyó la fábrica en Los Ángeles. Entonces, la X3, como puede ser menor o igual a que 1, puede tomar tanto valor 0 como de 1. Es decir, que construyéndose la fábrica de Los Ángeles, la bodega se puede no hacer o se puede hacer. Tiene las dos condiciones. Y lo mismo ocurriría si interpretan la relación entre la bodega y la fábrica en San Francisco. Básicamente, si no se construye, sería esta línea y la única opción es que no se construya la bodega. Si se construye la fábrica, la bodega tiene dos opciones, no se construye o se construye. Entonces, con esta y estas dos condiciones, podemos ya nosotros plantear nuestro modelo matemático de programación lineal entera. Y quedaría como sigue. Recuerden que ya para el modelo no podemos tener, no acostumbramos tener restricciones así, sino que del lado derecho dejamos números. Entonces simplemente lo que hacen es que se pasan a restar el x2 acá y el x1 pues acá. Y entonces quedaría algo así. Maximizar esto, que era digamos, el valor de la compañía neto, ¿verdad? Y las condiciones, esta asociada a los costos, que no pueden sobrepasar 10 millones. Esta asociado a que no se puede construir más de una bodega, o sea, una o ninguna. Y está asociado a las condiciones de que solo se puede construir bodega en la ciudad donde se construya fábrica, que básicamente salen de los despejes acá, que les indiqué antes. Y recordando que x1, x2, x3 y x4 tienen que ser variables binarias. Bueno, esto lo podemos hacer en Solver. A ver, voy a... ahí pueden ver el documento de Excel, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Mm, el documento de Excel, sí. Ah, bueno. Sí. Entonces me traje aquí esta imagen básicamente es el modelo que teníamos ya en la presentación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto. Tenemos aquí nuestras variables, ¿verdad? Y acá los coeficientes de la función objetivo, que serían 8, 5, 6 y 4. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear aquí una fórmula para la función objetivo, ¿verdad? Que sería, pues, puede ser usan la opción de suma producto, ¿verdad? Donde sería multiplicar estos valores de acá por estos coeficientes de acá. Y listo. Y ahí tenemos nuestra función objetivo. Ahora, en esta otra, vamos a poner aquí las variables y aquí las restricciones, que son 4. Entonces, copiamos los coeficientes. La primera restricción tiene 6 para x1, 3 para x2, 5 para x3 y 2 para x4. Entonces, copiamos acá 6, 3, 5 y 2. Ahora aquí dejamos eso, ahorita va una fórmula ahí. Y la condición es que esto sea menor o igual que 10. En la siguiente restricción, x2, x1 no aparece, entonces vamos a ponerle 0. Perdón, x1 no aparece, x2 no aparece, le ponemos 0. x3 sí aparece, tiene coeficiente 1 y x4 también. Y esto no puede sobrepasar a 1. En la tercera restricción, x1 aparece con menos 1. Aquí una forma para que no se enreden, tal vez esto se me olvidó hacerlo, pero pueden poner x1 de primero, entonces ponen menos x1 más x3 para que no se vayan a enredar ahí. x2 no aparece, ponemos 0. x3 está, vale 1 y x4 no está, vale 0. Y el valor de la derecha es 0. Y la última restricción es x1 no hay, x2 vale menos 1, x3 vale 0 y x4 vale 1. Y acá el valor de la derecha que es 0. Ahora sí, aquí vamos a
agregar suma producto. Y acá sería multiplicar lo que nos dé aquí la solución con lo que nos dé esto, con estos coeficientes. Repetimos para acá. Creo que esto hay que hacerlo uno por uno porque si no hace un salto de celdas. Vamos con el último. Profe, Sí, señor. suma cuadrados hace lo mismo que suma producto, pero en vez de una fila agarra todo un cuadro. Suma cuadrado. ¿Sí? Sí, hice suma cuadrado en alguna. Sí, pero ya, es lo mismo. No, no, pero aquí me dio 2 y no debe dar 2 acá. Vamos a corregirlo. Suma producto. Listo. Yo espero que, vamos a ver, que todas fueron suma producto, sí. Listo. Sí, es que, digamos, si ustedes hacen esta y arrastran la fórmula, entonces resulta que aquí yo ocupo que multiplique cada una de estas por esta. Pero cuando pasa la segunda, le multiplica esta segunda por esta. Esta le pasa a la siguiente y va haciendo como ese patrón. Y entonces no nos hace lo que ocupamos. Bueno, ya con eso estamos listos. Tenemos los valores acumulados de cada restricción, la función objetivo y aquí vamos a tener las soluciones. Ahora nos vamos a ir a resolver esto. Vamos a borrar aquí las restricciones para que. Bueno, aquí la función objetivo que va a ser esta. El problema es de maximizar. Esto acá van a ir las variables, que en este caso serían estas que están acá. Y vamos a agregar restricciones. Entonces, en este caso, lo que vamos a ocupar es que, como todos son menores o iguales, podemos agarrar todos estos valores de acá de una vez y asociarlos con estos que están acá. Y agregamos. Y luego, la siguiente restricción, bueno, la otra es irlo haciendo uno por uno. Este con este con este, en menor o igual. Y la otra restricción nueva que tenemos que incluir es que las variables que son estas tienen que ser binarias. Entonces cogen la opción de binario y le dan a aceptar. Y ahora sí nos queda acá el modelo. Y damos a resolver. Y ahí tenemos la solución. Que en este caso, entonces, vean lo que se está recomendando. Eh, primero, se maximizaría el valor de la compañía en 13 millones. Si la compañía toma la decisión de hacer la fábrica que está en Los Ángeles y la bodega, perdón, la fábrica de Los Ángeles y la fábrica de San Francisco y no construir bodegas. Eso es lo que se está recomendando. X3 y X4 eran las bodegas y estas son fábricas. Entonces, la sugerencia para la empresa es, si quiere maximizar su valor, construya las dos fábricas, una en Los Ángeles y otra en San Francisco, y no construya bodegas en ninguna de ellas. Bien, claros acá con Solver. Básicamente, con respecto a lo que hemos hecho, lo nuevo es poner la restricción ahora a las variables de que estas tengan que ser enteras. Vean que ahí, en esa parte, aquí ustedes también van a encontrar en los casos en que este modelo, perdón, el ejercicio, el ejemplo 1 que hicimos,
no lo resolví en Solver. Pero como ahí las variables eran enteras, entonces ustedes lo que tienen que hacer es escoger esto. Int, ¿verdad? De integer. Y entonces aquí ya le ponen las restricciones para que las variables sean enteras. Básicamente, si quiere lo pueden intentar ya en la casa y resolverlos con Solver, pero poniendo la restricción de que las variables sean enteras. Bueno, y aquí está la solución. Pero ¿por qué aquí dio 9 y ahí teníamos 13, verdad? En este. Qué interesante. Porque aquí el valor de la compañía dice que va a incrementar en 9 millones y aquí en 13. ¿Será que hice mal los cálculos yo acá? No, sí está bien. Voy a tener que revisar si fue que lo hice mal antes. Creo que esta parte nos dio igual en los dos modelos. 9, 0, -1, -1. Sí está bien. Sí, aquí dio 9. Qué interesante. Bueno, vamos a revisarlo luego. Pero al menos en esta parte, pues nada cambió. Y de igual forma, lo que tendríamos que hacer es pues, reemplazar esto en la función objetivo. Entonces, si esto vale 1 y esto vale 1, aquí vemos que es 8 más 5, 13. Debería ser 13 acá. Debe ser que aquí hubo, no sé, algún zafes por ahí, no sé. Luego reviso. Bueno, entonces aquí la solución es que x1 vale 1, x2 vale 1, x3 y 4 van a valer 0. Y la interpretación es que la recomendación para la empresa es que construya las dos fábricas y no construya bodegas. Muy bien, como ejercicio les queda a ustedes para que practiquen resolver este mismo problema, pero van a agregar dos restricciones. A las que ya se tienen, las mantienen. O sea, estas mismas que trabajamos en este modelo las van a mantener. Pero ahora van a agregar otra restricción que es que se debe construir al menos una fábrica. O sea, ya que estamos obligando a la compañía de que tiene que construir por lo menos una fábrica. Bueno, piensen cómo podrían ustedes plantear la restricción en términos de X1, X2 y X3 para que se cumpla esta condición. Y luego, se debe construir una bodega si al menos se han construido dos plantas. Es decir, no habrá bodega si se construye una única planta. Tiene que construirse las dos plantas para poder construir una bodega. Y eso es otra restricción adicional. Y entonces piensen cómo podrían inventarse aquí de condiciones en términos de X1, X2, X3 y X4 para modelar matemáticamente esta condición. Si lo resuelven bien, estas son las soluciones. O sea, la solución óptima. Lo que va a recomendar es que construya la, la fábrica de San Francisco y la bodega de San Francisco, en este caso. Bueno, el ejercicio 2 sería este otro. Bueno, este más bien va a ser como un ejemplo. Vamos a plantearlo aquí. Dice que una ciudad está expandiéndose rápidamente de manera que sus límites originales están excediendo. Ya las capacidades que tiene en diferentes servicios, pues ya están llegando como que al tope, ¿verdad? Y entonces uno de esos es el servicio de bomberos, del personal de bomberos para atender pues las situaciones y emergencias que atienden pues ese grupo de personas de bomberos. Entonces, el problema que se ha estado presentando con esta situación es el retraso de los bomberos para atender emergencias en las zonas externas a la ciudad, porque hay solo una estación de bomberos localizada en el centro de la ciudad y ya por la expansión de la ciudad, pues es un punto muy congestionado. Y eso dificulta que cuando aparece una emergencia en las zonas periféricas o cuadrantes un poco más alejados del centro, eh, entonces el tiempo de reacción de los bomberos pues es bastante alto. Bueno, pues en este caso el gobierno local se ha planteado el objetivo de desarrollar un plan para definir la localización de varias estaciones de bomberos en la ciudad.
minimizando los costos asociados a la construcción y cumpliendo con la política de que el tiempo de respuesta a cualquier emergencia que se presenta en cualquier punto de la ciudad no se exceda en 10 minutos. Es decir, la idea es estratégicamente construir estaciones de bombero. ¿Cuántas? No sé, lo que el problema de programación dé como solución. Puede ser una más, dos, tres, cuatro, dependiendo. Siempre y cuando eso minimice, perdón, los costos de construcción y que estén ubicados estratégicamente en puntos donde se puedan atender todos los lugares de la ciudad con un tiempo de respuesta que no exceda los 10 minutos. Es decir, ante una emergencia, los bomberos tienen que estar en máximo 10 minutos o cualquier tiempo menor. Entonces, para resolver el problema, se propone dividir la ciudad en 8 cuadrantes, que serán las posibles localizaciones para las estaciones de bomberos. Es decir, se pueden construir ya están identificados lugares en los 8 cuadrantes donde se pueden construir estas estaciones. Ahora, pueden ser 8 cuadras, no sé el tamaño de la ciudad acá, o simplemente imagínense que se tomó la ciudad y se dividió en 8 partes, ¿verdad? Y cada cuadrante es un lugar, una porción de la ciudad donde se propone construir una estación de bomberos. Pero ahora hay que ver si la solución óptima indica que hay que construir una estación de bomberos en cada uno de los cuadrantes, ¿verdad? Bueno, no creo que sea dividir la ciudad en 8, más bien, porque serían octantes. Deben ser cuadras. Es una ciudad formada como más o menos unas 8 cuadras o algo así. Los tiempos de respuesta en minutos, desde una estación de bomberos ubicada en cualquiera debería ser cuadrantes, específico a cualquier otro, así como los costos de construcción de dichas estaciones se detallan en la siguiente tabla. Vamos a ver. Entonces aquí están los 8 cuadras, ¿verdad? Y aquí sería, digamos, donde estarían ubicados las estaciones de bomberos, donde se propone que estén. Y acá, digamos que serían como los cuadrantes que se deberían atender. Y aquí tenemos los tiempos en minutos. Y estos son los costos. Quiere decir que, por ejemplo, si se construye la estación en el cuadrante 1, esto va a costar $350,000. Si se construye en el cuadrante 2, $250,000, $450,000 y así sucesivamente. Cada uno, seguramente los espacios son diferentes y las condiciones, pues eso hace que unos sean más caros que otros. Bueno, ¿cómo interpretamos los datos de la tabla? Quiere decir que acá, si la estación estuviera, por ejemplo, en el cuadrante 1, entonces, si hay una emergencia en el cuadrante 1, los bomberos tardarían 2 minutos en llegar y atender la emergencia. Si la estación está en el cuadrante 1 y surge una emergencia en el cuadrante 2, los bomberos estarían aproximadamente en 9 minutos atendiendo la emergencia. En el cuadrante 3 tardarían en llegar 17 minutos, al cuadrante 4 10, 21, 25, 14 y 30 respectivamente para los demás cuadrantes. Veamos otra columna, por ejemplo, si la estación de bomberos estaría aquí, en el cuadrante 4, para atender una emergencia que venga del cuadrante 1, tardaría 9 minutos en llegar, 12 minutos y 20 minutos respectivamente para atender emergencias en el cuadrante 2 y 3. Al cuadrante 4, pues como es el mismo, llega rápido en 2 minutos. 13 minutos y 21 minutos para atender emergencias en el 5 y el 6. Y en el 7, tardaría 7 minutos en llegar y 8 minutos para llegar 14 minutos para llegar al cuadrante 8. Bueno, ahora, con todos estos datos, ¿cómo podemos plantear las restricciones del problema? Entonces, lo que van a hacer acá, ustedes es tomar en cuenta que, por ejemplo, una de las restricciones es, bueno, una tiene que ser básicamente que todos los cuadrantes tienen que quedar atendidos por al menos una estación. Esa parte es importante. No puede quedar en la propuesta cuadrantes a los cuales no se les pueda atender, digamos, donde no haya una estación cercana que se les pueda dar atención. Ahora, y la atención está condicionada en que no puede tardar más de 10 minutos en llegar.
Entonces, lo que hay que observar de esta tabla es, por ejemplo, si estamos aquí, vamos a escoger otro color. Si estamos aquí, si la estación está en el cuadrante 1, entonces los únicos cuadrantes que se pueden atender en menos de 10 minutos o máximo 10 minutos sería el cuadrante 1, el cuadrante 2 y el cuadrante 4. Porque el resto ya no cumplen ese requisito. Por ejemplo, aquí se tarda 17 minutos, no es viable, de acuerdo a lo que se quiere. Aquí 21 minutos no es viable. Aquí tampoco y aquí tampoco. Lo mismo hay que ir haciendo por cada uno de los casos. Si la estación estuviera en el cuadrante 2, ¿cuáles cuadrantes puedo atender desde el cuadrante 2 que cumplan con la condición? Entonces, este no se puede, este tampoco, este no, pero sí se podrían atender el cuadrante 1, 2 y 3, cumpliendo con el requisito de poder llegar en caso de emergencia en 10 minutos o menos. Ahora, con base en esto, vamos a resumir esta tabla. Vamos a tachar entonces todos los valores que no cumplan con la condición y vamos a dejar aquellos que sí cumplan con la condición. Entonces, la tabla nos quedaría más o menos algo así, como esta. Entonces, todos los que están tachados en negro son aquellos que sobrepasaban los 10 minutos en cuanto al tiempo de respuesta. Si la estación está ubicada en cualquiera de estos cuadrantes que están en estas columnas. Y entonces aquí visiblemente podemos ver que todos los tiempos que quedaron son tiempos menores que 10 o incluso igual a 10. Bien, ¿claros por acá? Sí, profe. Estamos haciendo como un filtrado, ¿verdad? De la restricción en particular. Bueno, acá, por lo menos en lo que llevamos, no vemos que haya un solo cuadrante que no le quede alguna estación, por lo menos para ser atendido. Inclusive hay unas que tienen varias, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, cuadrante 2, bueno, tiene 3 posibles estaciones, ¿verdad? Donde podrían responder acá. Pero entonces, si este cuadrante 2 se puede atender con 3 estaciones, tiene que preguntarse el gobierno local si debo construir una estación en cada una o digamos, con solo tenerla 3, doy abasto ya a y a lo mejor otros cuadrantes cercanos. Entonces, vamos a ver qué nos va a decir la solución óptima. ¿Cuántas estaciones habría que construir en qué cuadrantes? Muy bien, ahora, ¿esto cómo se plantea como restricciones? Bueno, aquí entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Se proponen las siguientes restricciones de manera que se garantice que todo cuadrante puede ser atendido. Es decir, para que todo cuadrante sea atendido, yo tengo que garantizar que si este x1, x2 y x4 van a ser variables binarias, es decir, 1 quiere decir que se atiende y 0 que no se atiende. Entonces, yo debería tener como mínimo en cada fila 1, ¿verdad? Como valor. O sea, aquí, por ejemplo, si hubiera estación en el cuadrante 1, 2 y 4, tendría uno aquí y uno aquí, y la suma daría 3. Entonces cumpliría la condición de que sea mayor que 1. ¿Cuándo no se cumpliría la condición? Cuando sea 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si es 0? Quiere decir que en caso de 0 no se atiende ese cuadrante, y eso es una condición que no puede pasar. Por ejemplo, para que esta fila dé 0 es porque x1 vale 0, x4 vale 0 y x7 vale 0. Pero si eso ocurriera, dejaríamos desprotegido al cuadrante 4. O sea, sin una capacidad de respuesta con una estación que pueda desplazarse en un tiempo de 10 minutos o menos. Entonces, vamos a ponerle como restricción de que la suma de cada fila tiene que ser mayor o igual a 1. Esto garantiza que en caso de que hayan 3 posibles lugares para las estaciones, como mínimo tiene que ser 1. Es decir, al menos una de las variables tiene que ser 1 para garantizar que va a haber como mínimo una estación
que va a poder atender emergencias en estos cuadrantes en un tiempo de 10 minutos o menos. Aquí puse mayor o igual a 1 sol porque todas las filas son iguales. Todas las filas tienen que cumplir esa misma restricción. Entonces, vamos a verlo aquí ya, el modelo matemático quedaría de esta manera. La función objetivo sería, pues, minimizar los costos que va a requerir, digamos, para el gobierno local construir esas estaciones. Entonces, tenemos que poner acá todos los costos de todas las estaciones en todos los cuadrantes, los 8 cuadrantes. Ahora, esto significa que si en el cuadrante 1 se construye estación, este X1 vale 1. Y entonces, si X1 vale 1, hay que sumarle al gasto $350,000. Si no se construye ahí, este X1 va a valer 0, entonces esto no va a inflar los costos. Solamente aportarían a los costos aquellas variables que tengan valor de 1. Y aquí entonces, de una manera más matemática, describimos estas restricciones, que básicamente aquí sería sumar x1 más x2 más x4 tiene que ser mayor o igual a 1. Y esta es la primera restricción. Y así para cada una de las filas, tomando las variables que quedaron acá visibles, que sobrevivieron al filtrado que hicimos. Y la última restricción es que todas las variables tienen que ser, bueno, aquí me faltan, tengo que agregar mira, estas no las cambié. Lo que hice fue que copié esta ecuación y las puse acá. Se las voy a cambiar antes de subir la presentación a ustedes. Tengo que cambiarlas. Por ejemplo, la última es x6, x7 y x8. Aquí debería ser x6, x7 y x8. Y tiene que ser mayor o igual a 1. Y aquí me falta agregar las variables que van desde el 5 hasta el 8. Ahora lo arreglamos. Bueno, entonces aquí les dejo este modelo para que ustedes lo resuelvan. Y nada más les dejo aquí la solución para que verifiquen que lo resolvieron bien. Entonces la idea es que puedan montar esto ustedes ya en Solver para que lo puedan resolver. ¿De acuerdo? Sí, que lo montamos con el software de Excel. Ajá. Ahora vean, lo que pasa es que ya estamos por cerrar con la clase. Pero les tenía preparado esto. Si quieren les puedo hacer un video corto, rápidamente, como para explicarles, que lo tengan ahí, para no tener que sacar más tiempo de otra clase. Esta es la guía, digamos, de cómo hacer problemas de transporte, problemas de asignación y problemas de programación lineal entera en R, utilizando funciones del paquete LPSOL. Entonces, como ya estamos con el tiempo de la clase, no nos da chance como de explicarlo, pero yo puedo hacer un video corto de tal vez unos 10 minutos, donde más o menos aquí les explique rápidamente las condiciones, que es muy parecido porque ya ustedes trabajaron con el paquete y lo conocen. Entonces, nada más para que vean cuáles serían las variaciones que tendríamos que incluir para los problemas de transporte, asignación y programación lineal entera, que es el tema que vimos hoy. Y también tengan a mano tanto la opción de resolverlo en R como en Solver de Excel. Ahorita ya el material está disponible pero vamos a hacer un video de explicación por si es necesario para alguno, ¿verdad? Y los que consideran que no es necesario, pues simplemente ya tienen ahí pues el código.